Bienvenidos a una nueva historia. Hoy Marsella despierta en la década de 1930. Escurría la humedad marina por los callejones, cuando un rumor sobre un libro cifrado valioso empezó a circular en un café del puerto llamado Le Vieux Quai. El dueño, Marcel, afirmó que el Banco Saint-Clair escondía secretos que pocos podían imaginar. El excontrabandista Jules escuchó atento en Le Vieux Quai a un hombre de sonrisa torcida que afirmaba haber visto documentos confidenciales en el Banco Saint-Clair. Esa pista cambió todo. Un libro cifrado, guardado tras bóvedas de latón. Parecía posible de alcanzar. Jules pensó en reunir un grupo para planear el golpe. La primera llamada fue a Henry, cerrajero experto, conocido por abrir incluso las cajas fuertes más complejas. En un taller repleto de herramientas, Henry, mirando una pieza de cobre, aceptó escuchar el plan, aunque advirtió sobre la vigilancia humana y los mecanismos del banco. El peligro crecía, pero también la oportunidad. Jules siguió con Rose, una timadora que trabajaba en el mercado con sonrisa ingeniosa y ojos calculadores. En una esquina del muelle, Rose negoció su adhesión, tras considerar las ganancias y el riesgo de sospechas en la policía local. Su experiencia en engaños sería crucial para evadir a los vigilantes del Banco Saint-Clair. El tercer integrante fue Paul, un navegante capaz de guiar a cualquiera a través del laberinto de canales y barcas del puerto. En el barco viejo donde vivía, Paul afirmó que podía asegurar la huida rápida tras el robo, describiendo rutas alternativas y puntos ciegos vigías. La fuga parecía posible y eso animó al grupo. Con el equipo reunido en una taberna próxima al banco, Jules desglosó el plan para infiltrarse y apropiarse del libro. Henry advirtió sobre una sala móvil que cambiaba la orientación interna de los pasillos, algo que debía superarse con rapidez y precisión. Rose y Paul discutieron métodos de distracción para ganar tiempo durante el robo. Esa noche, mientras repasaban los detalles, Henry mostró cómo desmontar una cerradura mecánica con herramientas rudimentarias. Paul señaló que el viento y las mareas afectarían su escape, proponiendo un horario exacto para evitar a los vigilantes. Rose confirmó contactos en el puerto que podían cubrir cualquier imprevisto. Al amanecer, un mensajero entregó a Jules un telegrama con información actualizada. La seguridad del banco había aumentado tras rumores de espionaje. Obligados a modificar su estrategia, el equipo acordó una nueva ruta aprovechando un conducto de ventilación descubierto por Henry. La tensión crecía, igual que la confianza mutua. Antes de la operación, Rose tuvo un encontronazo con un viejo rival en el puerto, un ladrón llamado Vito, quien insinuó que la policía estaba al acecho. Jules ordenó reforzar las precauciones, y a todos les quedó claro que las traiciones podían venir desde dentro o fuera del grupo. No había margen para errores. Finalmente, al caer la noche, el equipo se reunió en la entrada trasera del Banco Saint-Clair. Jules murmuró que esta noche todo debía ser perfecto. Cada paso, cada silencio, cada movimiento era vital para conseguir el libro cifrado y desaparecer entre las sombras del puerto de Marsella. Jules reunió por fin a Lucien, el cerrajero, en un café junto al puerto donde las maderas crujían y el olor a salera impregnaba el ambiente. Le explicó que el libro cifrado estaba tras las bóvedas de latón del Banco Saint-Clair y que su habilidad con los mecanismos sería vital para superar la seguridad mecánica. Lucien asintió con la cabeza mientras revolvía el café humeante. La mención del libro cifrado sacudía la promesa de un premio impensable,
y afirmó que estudiaría los sistemas de seguridad mecánica al día siguiente en el banco St. Clair, incluso contra la complicidad del vigilante nocturno. Jules luego visitó a Marianne, la experta en engaños y disfraces. En la plaza del mercado, ella escuchó la propuesta de infiltrar el banco mediante la manipulación de la guardia y las redes de confianza social. Marianne aceptó, pero advirtió que cada paso sería medido y peligroso. Por la tarde, Jules buscó a Henry, el navegante conocido por conocer cada alcantarilla y pasadizo bajo Marsella, en un viejo muelle. Henry afirmó que la fuga sería segura por los túneles subterráneos que comunicaban el puerto con la ciudad vieja, pero se requeriría precisión y rapidez. Ya con el equipo definido, Jules convocó a todos en la casa abandonada junto al faro. Explicó que la seguridad del banco incluía una sala giratoria que desorientaba a cualquier intruso. Lucien mostró planos y propuso un plan para anticipar los movimientos y usar sus herramientas para sortearla. Durante la reunión, el timador Pierre, que había llegado tarde, reveló una trampa oculta, un mecanismo que activaría una alarma si se forzaba el panel equivocado. Jules entendió que la cooperación del grupo sería la única manera para evitar el desastre y ordenó prudencia máxima. Las horas avanzaron y el plan ajustado insinuaba riesgos mortales. Marianne tomó la palabra para recordar que las lealtades podrían flaquear y que era clave descifrar quién estaría dispuesto a traicionar en el momento crítico. Se pactó vigilancia mutua y señales claras para continuar. Esa noche, antes del asalto, Henry inspeccionó las rutas de escape en la plaza desierta bajo la luz de faroles broncíneos. Confirmó que el canal subterráneo estaba despejado, pero ya tenía la intuición de que alguien podría monitorear sus movimientos con interés no revelado. El grupo quedó listo para actuar al siguiente crepúsculo. Jules repasó por última vez el contenido del libro antiguo cifrado, con páginas de pergamino dorado y símbolos enigmáticos. Sabía que no solo era el botín, sino el poder que ese conocimiento podría otorgar o destruir. Con la respiración contenida y el pulso acelerado, el equipo entró en la penumbra del banco St. Clair, cada uno enfrentando la tensión creciente, porque no solo sus vidas, sino su honor estaba en juego. El primer paso hacia el robo legendario comenzaba a desplegarse con silencios cargados de promesas y miedo. Jules explicó que la seguridad del banco había cambiado inesperadamente. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la sala giratoria que protegía la bóveda. Era ahora un enigma aún mayor. Pierre, el cerrajero, aclaró que requerirían nuevas herramientas para sortear ese mecanismo. El reloj avanzaba y la tensión crecía en el viejo local de reunión. Marie, la navegante, propuso un nuevo camino para la huida a través del canal subterráneo. Su plano señalaba rutas olvidadas bajo Marsella. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Jules asintió y ordenó que el plan se ajustara sin perder un minuto. Mientras tanto, Lucien, el timador, expresó sus dudas sobre la conducta de Henry. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que sospechaba que ocultaba algo. Pero sin pruebas claras, el grupo decidió vigilarlo sin alertarlo. La incertidumbre crecía más que la amenaza visible. Henry, el joven aprendiz, conversó con Jules intentando ocultar su nerviosismo. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que resultó que había contactado al banco creyendo negociar una alianza. Jules amenazó con todo el peso si comprometía el golpe y decidió mantenerlo bajo estrecha vigilancia. Al caer la noche, el equipo se reunió en el puerto con los nuevos instrumentos traídos por Pierre. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el ruido distante de barcos creaba un telón sonoro inquietante, pero la resolución en sus rostros no flaqueaba. La puesta en marcha del robo se sentía inevitable.
Durante el trayecto al banco, Lucien detectó movimientos sospechosos. Un hombre desconocido lo seguía con sigilo, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el inminente peligro se hizo palpable. Y Jules ordenó un cambio inmediato de ruta en las calles empedradas para despistarlo. Al llegar al banco Saint Clair, Pierre trabajó en silencio sobre la cerradura vieja mientras los demás vigilaban. Un leve clic anunció: el éxito es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que entonces. La puerta se abrió al interior oscuro bajo luces ámbar y olor a cuero antiguo. Dentro, se encontraron con la sala giratoria inesperada. Jules ordenó detenerse y en un rápido análisis reorganizaron la estrategia para mover la sala a mano sin alertar al guardia. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la tensión se palpó en el silencio del lugar. Un crujido del pasillo alerta a Marie. Un vigilante se acercaba. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Lucien imitó casualidad mientras Pierre ocultaba el mecanismo. El enfrentamiento era inminente y la sangre fría definía su escape o captura. Finalmente, tras resolver el enigma y evitar el guardia, Jules sostuvo el libro cifrado entre sus manos. El objeto viejo, cubierto de cuero y tablas finas, parecía pesar más que su valor material es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el equipo supo que el verdadero peligro apenas comenzaba. En un café oculto, tras persianas amarillentas, Jules escuchó a Pierrot hablar de un guardia nuevo en el banco Saint Clair. El vigilante, llamado Marcel, podría complicar el plan si descubrían su patrón de rondas, así que Jules ordenó observarlo para ajustar el asalto. Mientras tanto, Claire, la hábil cerrajera, examinó el plano del banco. Ella encontró una grieta en los mecanismos del amasijo metálico de la sala giratoria y propuso usar una palanca especial para ralentizar su movimiento, asegurando que el equipo tuviera tiempo para entrar. En el muelle, Henry el timador reveló a Jules que había escuchado rumores de un soplón externo que pretendía traicionar al grupo. Esta información cambió la estrategia, y Jules decidió reforzar la confianza con una reunión secreta en la taberna La Sirena de Azur. Durante esa reunión, Jules confrontó a cada miembro del equipo. La tensión creció cuando Jean, la navegante, afirmó que su intuición le decía que debía ser cautelosa con el nuevo recluta llamado Luke, quien desaparecía sospechosamente a ratos. Jules propuso entonces un cambio. El cerrajero Claire y el timador Henry vigilarían a Luke de cerca durante la preparación. Si algo extraño ocurría, intervendrían para evitar el desastre, manteniendo la unidad del equipo firme contra la amenaza interna. La noche antes del asalto, Jules y Jean recorrieron el túnel subterráneo que conectaba el banco con el puerto. Comprobaron que la humedad y el desgaste en las paredes de piedra no impedirían la huida rápida, pero el sonido metálico en el aire les alertó de posibles vigilantes cercanos. Al iniciar el asalto, Claire utilizó su palanca para frenar la sala giratoria mientras Henry distraía al vigilante Marcel con un juego de cartas falso en el vestíbulo. Gracias a este engaño, el equipo penetró sin activar los dispositivos mecánicos del banco. En la bóveda, Jules encontró el libro cifrado protegido por una caja metálica con complejos códigos. Claire trabajó frenéticamente para abrir la cerradura mientras Jean mantenía la señal de tiempo para una salida segura, conscientes de que cualquier error alertaría a Marcel. Cuando Claire logró abrir la caja, Luke apareció de improviso con una pistola. Intentó forzar la traición activando una alarma secreta, pero Henry lo desarmó pistola en mano y la tensión se cortó en el aire, dejando claro que el equipo debía decidir rápidamente continuar o huir. Jules ordenó seguir adelante pese a la traición abortada.
El equipo salió apresurado por el túnel, el libro cifrado asegurado bajo el brazo de Jan. Mientras huían, sabían que sus pactos se fortalecerían o quebrarían, pero por ahora escapaban con vida y el codiciado tesoro intacto. Jules revisó las marcas en el mapa del túnel mientras el grupo escuchaba. Declaró que la salida por el antiguo muelle estaba asegurada, pero la desconfianza entre ellos crecía con cada palabra. Lucien, el cerrajero, advirtió que el camino seguía activo y vigilado por guardias inesperados. Mireille, la navegante, expresó su inquietud por la seguridad del puerto y sugirió verificar las rutas alternativas por el agua. Jules accedió, aunque sabía que el tiempo no estaba de su lado. El reloj marcaba la incertidumbre mientras la marea subía lentamente. En las calles empedradas, Bastien, el timador, relató una conversación escuchada en el café La Sirena donde un hombre mencionaba a un informante cercano al banco. Jules decidió enviar a Bastien a confirmar ese dato, consciente de que cualquier error les costaría caro. Bastien regresó con noticias. El informante existía y estaba dispuesto a negociar, pero a un precio alto. El grupo debatió si arriesgarse con esa nueva variable o continuar sin esa ventaja valiosa. Jules afirmó que sin información actualizada caerían como presas fáciles. La decisión fue unánime. Bastaría con negociar, pero vigilantes. El equipo se preparó para el encuentro en el barrio de Le Panier, donde las calles escondían más de lo que mostraban. En el clandestino bar El Almacén, el informante se presentó como René. Con voz baja y nerviosa confirmó una nueva guardia nocturna en el banco. La revelación obligó a Jules a cambiar el plan en mitad del camino. Lucien comenzó a elaborar nuevas herramientas para sortear las cerraduras reforzadas. Mireille ajustó las rutas marítimas para una posible huida rápida. La tensión era palpable, pues el tiempo disminuía y la presión aumentaba. Durante la noche, Bastien discutió en voz baja con Jules sobre la sospecha de una traición interna. Ambos acordaron ser cautelosos sin alertar al resto del grupo. La confianza pendía de un hilo invisible, mientras la gaviota solitaria rompía el silencio del puerto. Jules inspeccionó el túnel de escape con Mireille. Descubrieron señales recientes de paso que no correspondían al equipo. La evidencia les hizo sospechar que alguien les seguía, lo que encendió alarmas y modificó sus próximas acciones. De regreso en el escondite, el grupo acordó reforzar las guardias internas y revisar cada miembro. Jules sentenció que solo sobrevivirían juntos, pese a la sombra de la traición que ahora acechaba como un enemigo invisible. La noche caía sobre Marsella, cargada de peligro y decisiones críticas. Jules explicó con voz tensa que debían revisar el plano de la bóveda antes de cualquier movimiento, pues un cambio pequeño en la combinación podía ser fatal. Lucien, el cerrajero, asintió mientras desplegaba un mapa antiguo del banco Saint Clair sobre la mesa de roble gastado en la taberna del puerto. Mathieu, el timador, advirtió sobre una posible vigilancia específicamente enfocada en ellos. Indicó que el guardia nocturno René era conocido por su paciencia, pero no por su indulgencia. Jules replicó que seguirían adelante, pero con más precaución que nunca, sabiendo que el reloj corría en su contra. En el muelle cercano, Henry, el navegante, inspeccionaba el canal subterráneo por donde esperarían huir. Notó que las aguas estaban más turbias que de costumbre y mencionó a Jules que el nivel podría indicar que alguien más había usado el pasaje recientemente, aumentando la alerta del equipo. Clara, la mujer que infiltraría en el banco con un disfraz, compartió que el ambiente dentro del banco probablemente estaría cargado y que la tensión era palpable incluso en los pasillos cercanos.
Jules le pidió calma y recordó que las dudas internas podían ser tan peligrosas como cualquier guardia. Mientras repasaban el plan, Lucien informó que había descubierto un fallo inesperado en la cerradura principal. Un mecanismo interno giratorio capaz de alterar el camino hacia la bóveda en segundos. Esto obligaría al equipo a improvisar y coordinarse en tiempo real bajo presión creciente. Jules aclaró que la improvisación debía ser calculada. El Banco St. Clair no perdonaría errores. Mathieu sugirió usar señuelos para distraer a René mientras ellos movían rápido, pero expresó su desconfianza sobre un miembro posible traidor. Las miradas se cruzaron. La tensión crecía. Una noche oscura, con la bruma entrando por los callejones, el equipo activó el plan. Mientras Lucien manipulaba la complicada cerradura, Jules nervioso vigilaba la sombra. De repente, una figura casi activa la alarma. Era Philippe, el más joven, que dudó y casi traiciona la misión. Se formó un debate urgente sobre continuar o abortar. Finalmente, Jules convenció al grupo de no rendirse. Avanzaron entre el silencio del banco, esquivando cada trampa mecánica. Clara encontró la sala secreta que giraba y juntos lograron reorientar el paso hacia la bóveda gracias al ingenio de Lucien y la calma de Mathieu. El libro cifrado aguardaba, envuelto en cuero antiguo. El guardia René apareció súbitamente, obligando al equipo a improvisar. Lucien usó un gancho para distraerlo y Mathieu mantuvo la sangre fría preparando una artimaña para bloquear el pasillo. Jules tomó el libro con manos firmes. La adrenalina latía al unísono y la huida subterránea estaba lista para comenzar. Escaparon por el canal, jadeantes pero triunfantes, mientras las primeras luces de amanecer llegaban al puerto. El libro de cuero y papel reposaba seguro entre sus manos, simiente de futuros peligros y oportunidades. Jules miró a sus compañeros, sabiendo que la traición y la lealtad definirían el próximo capítulo en Marsella. Jules discutió con Marcel en el Café Le Phare, mientras la luz ámbar resaltaba las grietas sobre la mesa de roble. Él explicó que la traición de Renaud era un golpe inesperado, pero que aún confiaba en que el equipo podría corregir el rumbo y escapar. Marcel asintió, señalando la importancia de mantener secreto el túnel bajo la iglesia Saint-Vincent, pues sería su única vía de escape realista. Mientras ajustaban los planos sobre el mostrador del Banco St. Clair, Jules recordó que la sala giratoria podía volverse aún más peligrosa si los guardias cambiaban sus rondas. Lucien, el cerrajero, explicó que debían usar un nuevo mecanismo improvisado para bloquear temporalmente la rotación, lo que obligó a todos a modificar sus roles y rutas para el robo. En el almacén donde guardaban las herramientas, Marcel confrontó a Lucien por sus dudas recientes. El cerrajero confesó que temía una nueva traición, pero prometió seguir adelante. Esta conversación tensó la atmósfera, resaltando las grietas en la confianza, mientras preparaban el equipo para la noche decisiva. Jules reunió al equipo junto al puerto. Explicó que el vigilante insomne, llamado Henry, tendría un recorrido distinto esa noche. Por eso, debían usar el conocimiento de Paul, el navegante, para anticipar sus movimientos y evitar su patrulla, una estrategia que la banda aceptó con nerviosismo y concentración. Durante el asalto, el equipo se topó con un pasaje bloqueado inesperadamente. Marcel tomó la iniciativa y usó una ganzúa compleja proporcionada por Lucien para abrir la puerta. Este acto creó un retraso, pero también evitó que el vigilante descubriera el plan, mostrando la capacidad de improvisación del grupo. Al entrar en la bóveda de latón, Jules tomó el libro cifrado con manos firmes. Su rostro reflejó alivio y determinación, consciente de que ese objeto
Era la moneda de cambio que aseguraría su fuga, pese a las heridas invisibles que la traición y el riesgo habían dejado en el grupo. En el túnel bajo la iglesia Saint Vincent, el equipo sintió el peso del silencio y el cansancio. Paul lideró el avance con la linterna, mientras Jules repasaba mentalmente las rutas para evitar a los perseguidores. La tensión aumentó con cada paso, pero la certeza de estar cerca de salvarse dio fuerza al grupo. Al salir del túnel bajo la bruma marina, Jules advirtió que algunos aliados parecían ya distante. La desconfianza había minado la cohesión, pero el libro cifrado mantenía a todos unidos. Marcel sugirió separarse hasta que el peligro pasara, una decisión que, aunque prudente, profundizó la incertidumbre interna. Horas después, en el escondite improvisado de la Rue des Rioux, el grupo comprobó que el libro era auténtico. Jules examinó los códigos con una mezcla de fascinación y preocupación. Marcel le comentó que sus secretos podrían cambiar el equilibrio de poder en Marsella, señalando el peso real del riesgo que asumieron. Mientras el sol se alzaba sobre Marsella, Jules decidió que era momento de dispersarse y desaparecer. Con miradas cargadas de dudas y palabras no dichas, el equipo aceptó que el futuro era incierto, pero que sobrevivir era el primer paso para un nuevo comienzo lejos del barrio costero y sus reglas implacables. Jules observó el rostro tenso de Marcel en el sótano del Café Le Phare, donde las sombras crecían con la noche. Comentó que la traición reciente había mermado la confianza del equipo, pero que aún tenían una oportunidad para escapar con vida. Marcel asintió, recordando la importancia del túnel subterráneo que los llevaría lejos del Banco Saint-Clair. La tímida claridad de la lámpara revelaba los mapas que Jean extendió sobre la mesa. La navegante explicó con voz firme cómo debían ajustar la ruta en el canal subterráneo tras descubrir obstáculos inesperados, lo que forzó al grupo a modificar el plan de huida para evitar la policía marítima. Louis, el cerrajero, revisó una vez más sus herramientas bajo la tenue luz de la calle empedrada. Sabía que la mecánica del Banco Saint-Clair no fallaría fácilmente y que cualquier error podría alertar a los vigilantes. Su concentración era vital para asegurar que la llave maestra funcionara sin demora. Maxime, el timador, repasaba las cartas de su juego trampa mientras las olas golpeaban suavemente el muelle. Comentó que la desconfianza entre ellos era palpable, pero la recompensa del libro cifrado justificaba el riesgo. Jules afirmó que la alianza era frágil, pero necesaria para sobrevivir en Marsella. Durante la madrugada, Jean observó las cámaras mecánicas del banco desde un viejo balcón. Informó que habían detectado movimientos sospechosos, lo que los obligó a anticipar la hora del escape y prepararse para enfrentar a guardias adicionales, elevando la tensión en el grupo. Dentro del banco, Louis desmontó con precisión la cerradura principal mientras sentía la presión en el ambiente. Sabía que cualquier ruido extraño alertaría al vigilante. Su éxito dependía de sus manos firmes y la complicidad silenciosa de sus compañeros, esperando en la oscuridad. El timador Maxime distrajo al vigilante con una conversación pausada y tranquila, mientras Jules señalaba con gestos el avance hacia la bóveda. La tensión se palpaba en el aire, pero la sincronización perfecta permitió que la banda avanzara sin activar ninguna alarma. Cuando el equipo recuperó el libro cifrado, Jean comprobó su autenticidad, tocando la cubierta gastada. Expresó que el verdadero desafío ahora era salir de Marsella sin que las sospechas los alcanzaran. Jules asintió con gravedad, consciente del peligro que aún les esperaba. En el laberinto del canal subterráneo, el grupo se movía con cautela bajo la guía de Jean. Las aguas oscuras reflejaban la luz tenue de sus linternas mientras escuchaban el eco de pasos lejanos, recordándoles que la policía de Marsella estaba en su persecución.
Al fin, en la salida al amanecer, Jules respiró profundamente y dijo que el libro y su secreto quedarían ocultos. Al menos por ahora. La banda desapareció entre las calles mojadas, mientras la ciudad despertaba sin saber que el legado del Banco Sinclair había sido robado. Gracias por ver esta historia y suscríbete para más.